Vamos a ver el tema que está en la página 101 del libro, que son las propiedades de los ángulos de la circunferencia. Nos dice que los ángulos se forman en una circunferencia, tienen algunas propiedades y se denotan las más importantes. Ya en ustedes en tareas anteriores han visto algunas notaciones acerca de ángulos o de arcos en la circunferencia, incluso de rectas, ¿no? Tangentes, secantes, por ahí. ¿A qué le llaman ángulo central? Por ejemplo, en toda circunferencia la medida del ángulo central es igual a la medida del arco comprendido entre sus lados. Se le llama ángulo central aquel que se forma tomando dos puntos en la circunferencia y el centro de esa circunferencia, ¿no? Entonces yo puedo ir, por ejemplo, de A pasando por O hacia B y entonces ahí en estos tres puntos se está formando un ángulo. El ángulo, acuérdense que se puede medir en grados. Y la primera propiedad nos dice que es la medida que nos dé aquí va a ser igual a la medida de su arco. El arco va desde A hasta el punto B. El arco es este segmento de la circunferencia, o sea, la circunferencia está completa, pero un arco es un pedacito de esta circunferencia, ¿no? Y miden lo mismo, tanto este arco como el ángulo que se comprende entre estos tres puntos miden lo mismo y se le llama ángulo central. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas propiedades. En la propiedad 2 nos dice que en toda circunferencia la medida del ángulo inscrito, ahora cambiamos el nombre, ya no es central, ahora es inscrito, es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados y también es la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco. Esta segunda propiedad lo que nos está diciendo es que hay dos formas de ver a esta propiedad dependiendo de los elementos que tengamos. Puedo utilizar la primera parte o puedo utilizar la segunda parte. ¿A qué se le llama ángulo inscrito? Pues aquel ángulo que se forma tomando en consideración tres puntos en la circunferencia. Aquí no está tomando el centro de esta circunferencia, sino que está tomando tres puntos sobre esta circunferencia, ¿no? No necesariamente tiene que estar trazado de esta forma, pueden estar uno aquí arriba y dos aquí abajo, pero son tres puntos en la circunferencia. Y el ángulo que se forma por esos tres puntos se les llama ángulo inscrito. Entonces la propiedad es que la medida del ángulo ACB, vamos a hacer un poquito más grande, la medida del ángulo ACB, o sea que si yo voy de A pasando por C hasta B, este pedacito de aquí va a ser igual a la mitad, un medio a la mitad del arco AB. Entonces va a medir lo que mida AB, tengo que tomar la mitad. Entonces aquí la principal diferencia entre ángulo central y ángulo inscrito. Si yo tomo como punto de referencia el centro, la medida del ángulo y del arco van a ser iguales. Pero si no tomo como punto de referencia el centro, sino que tomo otro punto sobre la circunferencia, la medida del ángulo va a ser la mitad que la del arco. Si yo lo quiero relacionar con este punto del centro, también va a ser la mitad. La medida del ángulo A pasando por O hacia B va a ser un medio. Perdón, la medida del ángulo ACB va a ser un medio de ese A o B. Entonces depende de cuál estén trabajando para saber cuál vamos a utilizar. Pero ahí la principal diferencia. Ángulo central, obviamente pasa por el centro. Ángulo inscrito son puntos sobre la circunferencia. En la propiedad 3, por alguna razón no sé, no viene la figura en el libro, pero de todos modos yo se las voy a poner en la siguiente actividad. Nos dice que en toda circunferencia hay una medida de un ángulo semi-inscrito. Ya no es inscrito, ahora es semi-inscrito. Y ese ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Pues básicamente un ángulo semi-inscrito, si ustedes lo investigan un poquito por ahí, se refiere a, pues parecido al inscrito, ¿no? Solo que en lugar de tomar tres puntos sobre la circunferencia, solo toma dos puntos sobre la circunferencia, digamos del punto A al punto C. Y pues dónde va a concluir este ángulo en una recta tangente. Yo aquí tendría que trazar una línea que solo toca a la circunferencia en el punto C, que ya lo han visto en otras tareas. Entonces, si yo aquí pongo una recta tangente en lugar de B, digamos que tachamos B, y aquí pongo una recta tangente, se forma un ángulo semi-inscrito. Yo ahorita se los voy a poner en unas figuras que ya tengo para los ejemplos. Y entonces el ángulo, la medida del ángulo semi-inscrito va a ser la mitad del largo comprendido
arco comprendido entre sus lados. La propiedad 4 nos habla sobre la medida del ángulo exterior. El ángulo exterior, pues obviamente su nombre ahí ya lo indica, está por fuera de la circunferencia y es igual a una semidiferencia. Acuérdense que diferencia es una resta, ¿no? Y semidiferencia se refiere a que es la mitad de una resta. Y hay tres casos. Realmente, pues todos son ángulos exteriores, pero podemos denotar tres casos. El primer caso sería tomar un ángulo exterior, pues aquí lo representan aquí, no importa si está un poquito más adentro o aquí más afuera, pues son el mismo, es el mismo ángulo. Trazando dos rectas secantes, acuérdense que se le llama recta secante en una circunferencia aquellas que tocan a la circunferencia en dos puntos. Entonces aquí tengo una recta secante porque toca a la circunferencia en el punto C y en el punto E, ¿no? Y la puedo continuar un poquito más. Y aquí abajo tenemos otra recta secante porque toca a la circunferencia en el punto A y en el punto D. Y en algún momento, si yo la alargo, estas dos rectas coinciden en el punto B, ¿no? Entonces se les llama rectas secantes. Y el ángulo formado desde A, del punto A, hacia el punto B y luego hacia el punto C, se llama ángulo exterior, me queda por fuera de la circunferencia. Y ese ángulo, la medida del ángulo ABC, va a ser un medio de la diferencia de sus arcos. Estos arcos, pues, nada más los pueden denotar de la siguiente forma. El arco AC es este segmento de circunferencia que sería como el arco grande que se forma, ¿no? Cuando yo trazo dos rectas secantes se forma un arco grande. Entonces voy a tomar el arco grande y le voy a restar lo que mida de E, que es este pedacito de aquí, que es el arco pequeño. Entonces tengo que restar el arco grande menos el arco pequeño para saber cuánto mide el ángulo exterior. Arco grande menos arco pequeño dividido entre 2, porque es una semidiferencia. Otro caso, aunque las cuentas son las mismas, otro caso de ángulo exterior sería trazando una recta secante y una tangente. Vuelvo a repetir, la recta secante era la que tocaba a la circunferencia en dos puntos, por ejemplo D y E, aquí se forma la recta secante, y la recta tangente es aquella que solo toca la circunferencia en un punto. Esta recta de aquí solo toca la circunferencia en el punto A. Entonces tiene una recta secante y una tangente. De todos modos, pues también se forma un ángulo exterior, donde la medida de ese ángulo exterior, que va de A a B, pasando por D, va a ser igual a un medio del arco mayor, que en este caso es AD, este es el que me queda más grande, menos el arco menor, que sería el del otro lado, ¿no? AC. Entonces, en ambos casos las cuentas son similares. Arco mayor menos arco menor dividido entre 2 o multiplicado por un medio. Entonces, es el ángulo exterior. Y un tercer caso sería cuando tengo dos rectas tangentes. Aquí eran dos secantes. Aquí es una secante y una tangente. Y aquí son dos tangentes. Esta recta tangente solo toca la circunferencia en el punto A, por eso se le llama tangente. Y esta recta tangente solo toca la circunferencia en el punto C. Entonces, si yo las alargo un poquito más, tanto la recta de abajo como la de arriba se intersectan o se cruzan en el punto B y se forma un ángulo exterior. Entonces, mismas cuentas, si yo quiero determinar la medida del ángulo ABC, A pasando por B hacia C, va a ser igual a un medio del arco mayor menos el arco menor. Nada más aquí hay que tener cuidado con la notación porque el arco mayor es el que está por fuera y lo podría yo llamar AC. Pero el arco menor, que es el que está por dentro, también se llamaría AC. Entonces, para aquí no tener errores de a cuáles me estoy refiriendo, simplemente le ponen una letra más, ¿no? Un punto más en la circunferencia para el arco más grande para decir, bueno, yo me estoy refiriendo al arco que pasa por A, G y C. Para decir, este es el lado que quiero, ¿no? Este es el pedazo de circunferencia que quiero. Y entonces ya solo dejarlo como AC, el que está del otro lado. Nada más para denotar que son diferentes arcos, no son el mismo. El arco mayor menos el arco menor.
Y hay una tercera propiedad, que es el ángulo interior. Entonces, aquí ya teníamos 4. En una no aparece la figurita, pero ahorita se las pongo más adelante. Primera propiedad, ángulo central, tiene que ver con el centro. Segunda propiedad, ángulo inscrito, tiene que ver con 3 puntos en la circunferencia. Tercera propiedad, ángulo semi-inscrito, que se refiere a 2 puntos en la circunferencia y una tangente. Y cuarta propiedad, que es el ángulo exterior, que hay 3 casos, 2 secantes, una secante y una tangente, y 2 tangentes. Y la última propiedad es el ángulo interior. La medida del ángulo interior en una circunferencia es la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones. Para un ángulo interior yo situaría 4 puntos en la circunferencia, y al unirlos de esta forma van a intersectarse dentro de la circunferencia. El punto B me quedaría dentro de la circunferencia, donde esas dos rectas se intersectan o se cruzan. Y entonces me queda un ángulo interior. La medida del ángulo ABC, A pasando por B hacia C, nótense aquí que no se está refiriendo al centro de la circunferencia, es un punto que está fuera, un poquito, fuera del centro de la circunferencia, es otro punto diferente. Entonces a ese se le llama ángulo interior. La medida del ángulo ABC va a ser igual a 1/2 de la semisuma. Mucho cuidado en esta parte porque el libro maneja un menos y debe ser un más. Me está pidiendo semisuma. Entonces aquí hay que ponerle un más a esta fórmula que está aquí. A 1/2 de la semisuma del arco AC, otra vez el arco mayor, más, en este caso sería más el arco menor, que es DE, las que está del otro lado, mayor más menor. Entonces semisuma, para que lo tomen en cuenta. Y un poquito más abajo en el libro empieza a trabajar los ejemplos. Entonces vamos a ver ahorita los ejemplos que se mencionan en el libro para que vean cómo funcionan estas fórmulas. Vamos a revisar los ejemplos del libro que empiezan en la página 182. Primer ejemplo, tengo en la figura que está aquí abajo, O es el centro de esta circunferencia, y tengo la medida del ángulo AOB, que mide 46, haya la medida del ángulo ACB, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a primero denotar dentro de esta circunferencia los ángulos que conocemos. A o B sería pasando de A o B, es un ángulo. Entonces este ángulo no está trazado a ninguna escala, nada más está ahí como se representa en el libro. Este ángulo, según esta medida, mide 46 grados. Entonces aquí tenemos 46 grados y la que quiero hallar es la medida del ángulo ACB. Entonces ACB. El que quiero hallar es el pedacito, el ángulo que está aquí abajo. Entonces, este es el que queremos hallar, ¿no? Entonces les decía que vamos a utilizar las propiedades de los ángulos en la circunferencia. Aquí ya las apunté. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál de nuestras 5 propiedades nos puede servir para resolver este ejercicio. Entonces aquí tengo las propiedades de los ángulos en la circunferencia. Tomando en cuenta, por ejemplo, que tenemos la medida del ángulo A o B y pasa por el centro de esta circunferencia, entonces me puedo referir a la primera fórmula. La medida del ángulo A o B va a ser igual al arco AB. Entonces puedo utilizar esa fórmula. La medida del ángulo A o B es igual al arco AB. ¿Okay? Entonces, tengo cuánto mide el arco. Si este ángulo mide 46, entonces el arco A hacia B también mide 46 grados. Entonces ya tengo una primera parte. Pero yo quiero encontrar el ángulo que está aquí abajo. Entonces vuelvo a revisar mis propiedades y tengo que ubicar a cuál de las propiedades se refiere, ¿no? En este caso me voy a referir a la
la propiedad del ángulo inscrito, porque el ángulo que quiero encontrar tiene los 3 puntos en la circunferencia y eso se le llamaba ángulo inscrito, que es como el que está aquí. Entonces tengo esta cuenta o tengo esta cuenta. Vamos a ver si podemos trabajar con la primera parte. La cuenta me dice para ángulo inscrito que la medida del ángulo ACB es igual a 1/2 del arco AB. Entonces hay que ir buscando ahí las propiedades que podemos utilizar. Si quiero encontrar este ángulo, necesito saber cuánto mide el arco. Pero sí sé cuánto mide el arco, habíamos dicho que mide 46, este arco mide 46 grados. Y entonces sustituimos, en lugar del arco AB, aquí voy a poner 46 grados. Es 1/2 de 46 grados. Entonces si multiplicamos 1/2 por 46 nos queda 23. La medida del ángulo ACB. Medida del ángulo ACB es igual a 23 grados, que era lo que queríamos encontrar. Siguiente ejemplo. En la figura tengo la medida del ángulo AEB, que es de 95 grados. Entonces empezamos con AE hacia B. Este pedacito de aquí, este ángulo de aquí mide 95 grados. También tengo que la medida del arco DC es igual a 70 grados. De D hacia C es el arco, el que me está marcando. Entonces este mide 70 grados. Me piden hallar el arco AB. El arco AB es esta parte de aquí. Entonces ese es el que quiero hallar. ¿Cómo hacemos para hallar ese arco? Vamos a ver qué propiedad podemos utilizar. Esta figurita se parece a la propiedad 5, es un ángulo interior el que nosotros tenemos. ¿Sí? Aquí podrá utilizar diferentes letras o en diferente orden las letras, pero se trata de la misma figura, del mismo tipo de figura, es un ángulo interior el que quiero encontrar. Y el ángulo interior es igual a 1/2 de la semisuma de sus arcos. Eso es lo que habíamos dicho cuando les explicaba cómo salían las fórmulas, ¿no? Entonces, el ángulo interior, ¿cuál es el ángulo interior aquí? Precisamente el que nos dieron. La medida del ángulo AEB va a ser igual a 1/2, este es el ángulo interior, a la semisuma de sus arcos, empezando, como les había también mencionado, el arco mayor, que en este caso lo puedo llamar AB, más, acuérdense que en ángulo interior es una semisuma, más el arco pequeño, que en este caso es CD. Aquí realmente el orden no importa, ¿no? O sea, es lo mismo decir arco DC que decir arco CD. Yo prefiero utilizar orden alfabético. Entonces esa es la cuenta, la fórmula que nosotros deberíamos utilizar para esta parte, ya que se trata de un ángulo interior. Y aquí lo que voy a hacer es tratar de sustituir. Si yo conozco, por ejemplo, cuánto mide el ángulo AEB, que es de 95, puedo sustituirlo. En lugar de poner medida del ángulo AEB, en esta parte ponemos 95 grados, igual, dejo el 1/2 y dentro del paréntesis trato de sustituir también. ¿Conozco AB? No, de hecho es el que quiero encontrar. Entonces lo dejo otra vez como AB, más, conozco CD, es este pedacito de aquí, es un arco CD, entonces lo sustituimos, en lugar de arco CD ponemos 70 grados. Y entonces lo que tenemos que hacer es despejar cuánto mide el arco AB. El despeje va de la siguiente forma, el 1/2 o el 2 más bien es una fracción, este es el denominador, el 2 está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando a 95. 2 por 95 nos quedan 190.
Entonces paso el 2 multiplicando este lado. El 1 pues ya lo puedo omitir, ya que tengo 1 multiplicado por esta cantidad. Entonces vamos a dejarlo como AB más 70. ¿Okay? Para despejar el arco AB, este más 70 lo puedo pasar del otro lado, restando. Entonces me quedarían 190 grados menos 70 grados y me va a dar igual al arco AB. 190 menos 70 me quedan 120. Entonces el arco AB es igual a 120 grados, que era el que nos estaban pidiendo, ¿no? Entonces aquí en este segundo lo que hice fue identificar la propiedad a utilizar, que fue la de ángulo interior. Escribo la fórmula y sustituyo los valores que conozco para despejar el que desconozco. Siguiente ejemplo. En la siguiente figura tengo la medida del ángulo A o B. Entonces vamos a revisar A o B. Tiene que ir en ese sentido para saber a qué ángulo me estoy refiriendo. A o B mide 112. Entonces, si voy en este orden, pues me estoy refiriendo a este ángulo. Aquí mide 112. Y me pide hallar la medida del ángulo BAC. BAC. En ese orden, el que queda en medio es el A. Entonces aquí, este es el ángulo que voy a tratar de encontrar. Para eso, lo primero que vamos a hacer es utilizar una herramienta que habíamos utilizado anteriormente. No corresponde exactamente al tema, pero sí nos puede servir, que es acerca de ángulos suplementarios. Decíamos que dos ángulos serán suplementarios siempre y cuando estén sobre la misma línea recta y compartan un lado, ¿no? Tengan un lado adyacente en común. Entonces, por ejemplo, aquí, si este ángulo, de manera teórica, porque pues no creo que mida eso, pero si este ángulo midiera 112 grados, puedo saber cuánto mide este ángulo de aquí, ya que ambos están sobre la misma línea recta y lo que se forma es un semicírculo. En un semicírculo, pues el total en grados me debería dar 180, ¿no? Entonces, si ya tengo aquí 112, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 112 más 68. Entonces, puedo, con herramientas que hemos visto de manera previa, puedo saber cuánto mide otro de los ángulos. Entonces, en este caso sería el 68. Y yo sigo queriendo encontrar la medida del ángulo BAC. BAC. ¿Qué tipo de ángulo es este? La medida del ángulo BAC, revisando las propiedades de los ángulos en la circunferencia, es como... ¿Cuál sería? El inscrito. Porque tanto B como A y C son parte de la circunferencia. Entonces la medida del ángulo BAC es igual a un medio de su arco. Entonces vamos a poner aquí la fórmula. La medida del ángulo BAC debe ser igual a un medio de su arco. El arco sería, si el ángulo es BAC, el arco es BC, ¿no? Entonces aquí ponemos BC. Y la pregunta sería, pues, ¿cuánto mide el arco BC? Que es este pedacito de acá. Entonces pasamos a otra de las propiedades. Un arco va a ser igual a la medida de cierto ángulo o a un medio de cierto ángulo, ¿no? En este caso, el arco que se forma por BC lo puedo asociar con el ángulo BOC, que está pasando por el centro. Entonces se trata de un ángulo central. Ya habíamos dicho que en ángulos centrales tanto el ángulo como el arco miden lo mismo. Entonces lo que mide aquí como ángulo, porque es un ángulo central,
es lo mismo que lo que mide aquí como arco. Entonces aquí también mide 68. Y entonces sustituimos. La medida del ángulo BAC es igual a 1/2 de 68 grados. 1/2 multiplicado por 68 nos da, o la mitad de 68 nos da 34 grados. Entonces las herramientas que utilizamos aquí fueron ángulo inscrito, porque los 3 puntos con los que empecé estaban en la circunferencia. Utilicé también la propiedad de ángulos suplementarios, aquellos que suman 180 grados, y utilizamos la propiedad de ángulo central, ¿no? Para saber que podía relacionar este arco con este ángulo. Ahí está el ejemplo 3. Y por último tenemos la siguiente figura, donde me dan la medida del ángulo ACE. ACE. Ese ángulo mide 35 grados. Entonces este de aquí, ACE, se nombra el que está en medio, mide 35 grados. Tengo la medida del arco BD como arco. BD es este pedacito de aquí y este mide 30 grados. Me piden hallar cuánto mide el arco AE. Entonces de A hasta E es este de aquí. Este es el arco que vamos a tratar de encontrar. Entonces ya tengo puestas las medidas que corresponden a los valores que me dieron en esta figura, y pues ubicando ahí el tipo de ángulo que se forma según las propiedades de los ángulos de la circunferencia. Esta sería de tipo ángulo exterior, ¿no? Es un ángulo por fuera de la circunferencia. Entonces vamos a tomar como base esa fórmula. El ángulo exterior es igual a 1/2 de ahora sí la semidiferencia, este sí es con resta, de la semidiferencia de sus arcos. Arco mayor menos arco menor. ¿Okay? Entonces la medida del ángulo exterior, el ángulo exterior dijimos que aquí tal vez maneja otras letras, no hay que confundirse en eso. El ángulo exterior en esta figura va de A a C a E. Entonces la medida del ángulo ACE, que es el exterior, va a ser igual a 1/2 de la semidiferencia, perdón, de la diferencia de sus arcos, ¿no? Entonces el arco mayor es AE menos el arco menor, que sería BD. El mayor menos el menor, porque se trata de una figura donde se forma un ángulo exterior. Entonces vamos a ir sustituyendo, igual que en el ejemplo 2. Tengo cuánto mide ACE, es el que teníamos aquí, mide 35 grados, entonces lo sustituimos y eso va a ser igual a 1/2 del arco AE, que es el que desconozco, entonces por el momento lo vamos a dejar como arco AE, menos BD, arco BD, que medía 30 grados. Estos sí los conozco, ¿no? Entonces ya sustituimos los valores que sí conocemos y procedemos a hacer el despeje. Parecido al ejemplo 2, este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando a 35 y eso nos da 70. El 1 multiplicado por esta cantidad pues me va a quedar igual, arco AE menos 30, y en este caso el 30 que está restando puede pasar sumando a 70. 70 grados más 30 grados. Y eso me va a dar el arco AE. Entonces, ¿cuánto mide el arco AE? 70 más 30 me da 100 grados. Ahí están los ejemplos. Entonces, ahorita les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes intenten resolver de este tema.